Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase. En primer lugar, haciéndoles algunas observaciones. Ahora, no todos los... Bueno, están casi todos de los que están en el curso, ¿no? Primero, los que no han prestado atención por no haber estado o por haber estado distraídos en mi explicación de las reglas de juego, contenido de la clase, deben saber que todas las reglas que se han establecido para esta asignatura están explicadas en un documento que está en Google Drive que se llama rúbrica, que tienen que leer con cuidado, ¿ya? Las reglas se cumplen o se cumplen. Si no se cumplen, uno está fuera de la posibilidad de ser calificado bien o de ser calificado propiamente. En esta ocasión, el plazo para la entrega, porque está programado para la exposición de ahora, es el grupo 1. El grupo 1 es el que hoy día le toca exponer. ¿Está bien? Pero hay alumnos que han subido un trabajo que no les corresponde para esta semana. ¿Por qué lo han hecho? No sé, querrán seguramente impresionarme. ¿Sí? No sé cuál es la razón, pero bueno. Deben subirlo de todas maneras en la semana, antes del sábado anterior, de la fecha en la que tiene que exponer, ¿ya? Entonces, ese es un asunto. Pero lean con cuidado, porque del grupo 1, sí, subieron archivos los dos estudiantes, Diego Martínez y James Ramírez, pero el de James Ramírez estaba muy mal, no estaba de acuerdo a lo establecido, porque no se debe subir PDFs, sino los archivos en Word, en la cantidad, con la denominación y la cantidad que se indica. Digo también hay otro tema, es que hay que colocar carátula a los Word, carátula, ¿ya? Todo eso está explicado en la rúbrica, en una carátula. Diego no ha colocado carátulas y además no le ha puesto el nombre de los archivos correctamente. Es un caso excepcional que le perdone estos pecados a Diego, ¿ya? Porque el archivo de presentación termina en P y la del artículo en A, ¿ya? Con la denominación del número original. Otra cosa que les explico, présteme atención, por favor. El artículo es un artículo que usted escribe inspirado en el tema que está traduciendo, pero tratando de mostrar la importancia, la pertinencia que tiene la ingeniería de sistemas, asociando algún aspecto conceptual, metodológico o de marco de referencia de eso que usted ha traducido y que a alguno de ellos le parece interesante mencionar qué importancia tendría en el Perú, en nuestro medio,
su aplicación, por qué tiene importancia y pertinencia. Debe escribir algo así. No transcribir, no transcribir lo que el artículo dice. El artículo puede estar hablando de algo en particular, que eso es lo que usted lee, ¿no? Puede ser que el artículo se refiera al surgimiento de cosas que aparecen por la sinergia de los sistemas, son cosas emergentes, o del pensamiento de sistemas, pero no se trata de transcribir lo que ahí dice, sino en base de esos temas que están ahí, uno escribe algo que puede ser llamativo e importante, la manera como se aplica, porque resulta bueno para nosotros usarlo, ¿no? ¿Está bien? Esta vez he sido un poco más, digamos, flexible. Tampoco no es que lo he hecho mal, Diego, no lo he hecho mal, pero lo aclaro para que todos estén al tanto. Todo eso se explica en la rúbrica. También vean pues el Excel, revisen el Excel, los plazos, los temas que están a lo largo del tiempo. Bien jóvenes. Entonces, vamos a darle tiempo a Diego para que exponga su tema. La exposición la debe hacer, no sé, quizás tiene hasta 30 minutos, dado que no hay otro expositor. Va a depender de él. Lo importante es que se tenga ¿cómo se dice? La claridad necesaria para cuando digamos, yo le pregunten en la prueba, en el examen, en los test, cuando yo le pregunte, pueda el estudiante tener claro la respuesta. Entonces, por eso, la explicación temática debe ser clara, principalmente clara. ¿Ya? Entonces, Diego, ¿estás listo? Sí, profesor. Puedes entonces empezar. Profesor. Profesor. ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho. ¿Se puede ver la PPT? ¿Se No, ve? nunca repito, no se pregunta eso. Ah, ya. Tú empieza y si no se puede ver, no se te puede escuchar, se te dice. Porque siempre se ve, la pregunta bien innecesaria es. Ya. Bien, Bien. puedes empezar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy yo les voy a explicar sobre las partes que me tocaron traducir del CBOOK, que son de la emergencia y una introducción al pensamiento de sistemas. Primero empezamos con la emergencia, que según la definición de Checkland, la emergencia es el principio de que las entidades exhiben propiedades que son significativas solo cuando se atribuyen al todo y no a sus partes. Este comportamiento emergente entonces se puede ver como una consecuencia de las interacciones y relaciones de los componentes del sistema. Esta emergencia es un fenómeno que puede ocurrir en la naturaleza, tanto en la naturaleza como en los sistemas tecnológicos.
En la naturaleza puede ser, por ejemplo, el vuelo de un pájaro, que las plumas y las alas no vuelan por sí mismas, sino que al integrarse crean la capacidad de volar. Y un ejemplo en un sistema tecnológico puede ser un automóvil, que al considerar las interacciones de sus componentes se puede calcular la velocidad máxima de un vehículo. Sin embargo, hay otros resultados que son más difíciles de predecir, como por ejemplo el rendimiento en una carrera, que puede variar, por ejemplo, por el conductor o las condiciones del entorno. Y para definir esos tipos de emergencia tenemos las siguientes clasificaciones, que son los tipos de emergencia, que son la simple, la débil y la fuerte. La emergencia simple se genera por la combinación de propiedades y relaciones de elementos, la cual ocurre en sistemas no complejos. La débil, que es la emergencia esperada que se desea o al menos se permite en la estructura del sistema. Y por último tenemos a la emergencia fuerte, que es la emergencia no observada hasta que el sistema es simulado, probado, o lo que es más alarmante, hasta que el sistema encuentra en operación una situación que no se anticipó durante el diseño y el desarrollo. Otros autores hacen una distinción en esta emergencia fuerte que la dividen en dos tipos, que estos son la emergencia inesperada y la emergencia impredecible. Primero tenemos la inesperada, que es una propiedad que son inesperadas para el observador debido a su conjunto de datos incompleto con respecto al fenómeno en cuestión. ¿Esto qué significa? Que son propiedades inesperadas que podrían haberse predicho, pero no se consideraron durante en el desarrollo del sistema. Y en segundo lugar tenemos a las propiedades impredecibles, las cuales son propiedades inesperadas que no se pueden predecir a partir de las propiedades de los componentes del sistema. Un ejemplo de esto podría ser el pronóstico del tiempo, que es teóricamente predecible, pero más allá de una cierta precisión limitada, debido a su naturaleza caótica, es propenso a cambio. Una vez explicado qué son emergencias, podemos pasar al tema de propiedades emergentes. Según Honderich, se dice que una propiedad de un sistema complejo es emergente ya que surge de las propiedades y relaciones que caracterizan a sus constituyentes más simples. No es predecible ni reducible a estas características de nivel inferior. Estos sistemas tienen propiedades que pueden ser predecibles o susceptibles a un modelado. Y gran parte de la literatura sobre la complejidad tiene a la emergencia como característica importante de los sistemas complejos. Y su importancia en la ingeniería de sistemas es que muchos creen que el trabajo principal del enfoque de sistemas es prevenir esta aparición no deseada para minimizar el riesgo de resultados inesperados. Sin embargo, un buen ingeniero de sistemas no se enfoca solo en evitar estas fallas o resultados no deseados, sino que también aprovecha estas propiedades emergentes para crear propiedades útiles para el sistema. Seguimos con las consideraciones prácticas sobre las propiedades emergentes. Una forma de administrar las propiedades emergentes es a través de la iteración. La iteración es un proceso de repetición para mejorar y refinar un producto o un sistema. Esta iteración es clave para manejar estas propiedades emergentes, pero hace que los sistemas complejos sean más costosos y lentos de desarrollar. Para esto, los ingenieros de sistemas hacen uso de los modelos y las simulaciones en lugar de construir sistemas reales en cada intento. Y con el tiempo, en estos intentos se descubren los patrones y los antipatrones. Los patrones siendo lo que funciona dentro del sistema y los antipatrones siendo lo que falla. Sin embargo, predecir el comportamiento emergente es difícil, sobre todo en sistemas nuevos. La mejor comprensión viene de construir y observar múltiples sistemas en distintos entornos. Y esta comprensión nos ayuda a mejorar diseños futuros y aprovechar la emergencia de una forma más eficiente. Con esto acabo el tema de emergencias y paso al tema de pensamiento de sistemas. Primero empezamos con una definición, que el pensamiento de sistemas es una
forma de comprender y abordar los problemas del mundo real, considerando los sistemas como un todo. Esto requiere un proceso continuo de atención para garantizar que uno haya identificado las limitaciones, dependencias y relaciones del sistema. Algunos puntos de vista sobre el pensamiento de sistemas es que el pensamiento de sistemas requiere la conciencia del hecho de que tratamos con modelos de nuestra realidad y no con la realidad misma. Y de Gense es que es una disciplina para ver totalidades, un marco para ver las interrelaciones en lugar de las cosas, un proceso de descubrimiento y diagnóstico, y como una sensibilidad para la sutil interconexión que da a los sistemas vivos su carácter único. Este enfoque no solo implica la observación de un sistema, sino que también lleva a comprender cómo se definen sus componentes y sus interrelaciones. Para eso necesitamos la identificación del sistema de interés, lo cual al observar un sistema las personas definen límites, nombres según su experiencia y necesidades, lo cual permite identificar sistema de interés. A este proceso se le llama resolución sistémica, lo cual consiste en analizar las relaciones de un sistema dentro de un límite específico. Y el pensamiento de sistemas necesita revisar estos límites constantemente, así como sus dependencias y relaciones. Sin embargo, esto nos lleva a la paradoja del pensamiento de sistemas, que consiste en que comprender un sistema totalmente es imposible, porque habría que considerar todas sus relaciones, interacciones y futuros posibles. Esto genera la paradoja, ya que necesitamos entender el sistema para poder cambiarlo, pero nunca podemos conocerlo del todo. Para esto, el pensamiento de sistemas ayuda a manejar esta limitación usando principios y patrones que permiten diseñar y usar sistemas en el mundo real. Algunos principios serían el principio de encapsulación y separación de preocupaciones, donde no se analizan todos los detalles, sino lo necesario para evaluar cambios y riesgos aceptables. Sin embargo, al final también se depende de la habilidad y el juicio de las personas a cargo de llevar estas decisiones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo de los estudiantes. No se olviden que participar tiene un puntaje adicional. Bien. Un momentito. Muchas gracias, hermano Diego. Bien. Fíjense, no se olviden que la temática que está considerado en la evaluación de los test y de los test del parcial final y sucesitorio, están referidos a los temas que han sido expuestos, ¿ya? Muy bien. Bien, jóvenes. Estuvimos conversando la semana pasada respecto a un tema que está en los orígenes, o sea, perdón,
que deviene desde los orígenes de la teoría de ciencia de sistemas, deviene de ahí, que se va construyendo de una manera progresiva, armónica o armonizadamente a lo largo del tiempo sobre la manera como el científico moderno o el científico de sistemas debe abordar aquello que le toca estudiar para proponer una mejora, para proponer algo. Entonces, hay una forma metodológica para ello, hay una forma metodológica. Y es la metodología de sistemas. Pero hay una manera de entender la realidad, una manera de entender la realidad. Esa manera de entender la realidad se le ha llamado, se le ha denominado enfoque de sistemas. Yo entiendo la realidad con un enfoque. Enfocar significa cómo yo lo veo, cómo yo lo entiendo. Cuando yo observo algo, la vista concentra la línea visora al punto que yo quiero observar. Y esa puntualización de la línea de visión se llama enfocar. Enfocar. O sea, ¿dónde apunto yo con mi mirada para poder entender dicha realidad? Entonces, enfocar. Es decir, ¿cómo es que yo debo ver? Y también tiene que ver con la manera como yo filtro mi visión, acomodo mi visión. Y a veces la vista, los sentidos en general, selecciona la realidad de acuerdo a las circunstancias, a tu nivel de percepción de la realidad, lo filtra. Yo nunca me voy a olvidar que iba por la calle Lampa del centro de Lima, viniendo a mi trabajo, yéndome a mi casa, en una bicicleta. Estaba manejando la bicicleta. Y bajaba, y la calle estaba sin vehículos, y en la esquina estaba en verde, estaba yo en verde. Entonces acelero un poco más para poder pescar el verde. Y sucede que una persona llega a la esquina, poco antes que yo llegara ahí, mira hacia mi lado, buscando ver posiblemente un auto o un vehículo grande. Y cuando yo justo voy a pasar, él entra a la pista y le saco el ancho, lo atropello con la bicicleta. Y yo estoy a velocidad, estoy acelerando incluso. Patapúfete, como diría ese comediante, patapúfete. Sacamos el ancho, más él, por supuesto, porque yo iba con la bicicleta, pero yo igual salí volando. Y yo me levanté preocupado, pues, ¿no? Y el hombre venía, o sea, que había caído, había sacado el ancho, pero se levantó y fue a mi encuentro. Yo dije, me va a sacar la mugre, pues, ¿no? Agarrar a puñetazos, a patadas, ¿no? Por haberlo atropellado. Pero no, fue a recogerme y a decir, discúlpeme, no lo vi. O sea, claro que yo me veía en estado calamitoso, pues, ¿no? Caído, con los anteojos, ahora yo uso acá una pitita para agarrar el anteojo. En esa época no, mis anteojos volaron. O sea, la bicicleta quedó patas arriba, en fin. Y él se afanaba por saber cómo estaba, cuando yo estaba preocupado más bien por él. Además, cuando él llegó, yo hice la de acá, o sea,
para que no, para protegerme ante el golpe, que pensé yo venía de una vez. Pero me dijo, discúlpeme, no lo vi. Es que la vista es así. Él, al querer pasar rápido, lo que quiso ver era si venía carro. No se dio cuenta que venía una bicicleta. Bueno, algunos de ustedes me conocen, yo soy bajo, pues, ¿no? Soy chato, no soy, ¿no? En esa época delgado, mi bicicleta de una bicicleta semicarrera delgada, y posiblemente en medio de la visión del horizonte visto, estaba yo mimetizado, escondido en todo ese espectro que uno ve, ¿no? Y no me vio. La vista suele filtrar, no ve todo, ve lo que tú quieres ver. El oído, yo yo duermo en la parte delantera de la casa y pasan autos, ¿ya? Yo he mandado a mis nietos al fondo de la casa porque hay ruido, en la noche hay ruido, gente que camina, que conversa, vehículos que pasan, tocan el claxon, en fin. Yo los he mandado al fondo de la casa porque ahí no hay esos ruidos. Entonces mi hija me dice, ¿por qué mandaba a los nietos allá? A mis hijos, ¿no? Allá. Para que no los despierte el ruido que hacen. No, que yo sepa, no los despierta. ¿Y tú te despiertas con los ruidos? No, tampoco. Y lo que pasa es que el ser humano filtra. Y de repente el oído no es que se apaga totalmente, ¿sí o no? Pero uno filtra más allá de lo que quiere escuchar. Bueno, enfocar significa seleccionar de una manera particular y un orden determinado la realidad. Y en este caso es mirar la realidad creyendo ver un sistema. Eso hemos tratado de explicar. Vemos un sistema. Y hemos dicho, el enfoque del sistema es ver la realidad como un sistema, pero para eso tienes que saber entender cuáles son los aspectos que tienes que ver para puntualizarlo. Y luego vamos añadiéndole ciertos aspectos que se pueden identificar porque tu enfoque dice que eso que estás viendo tiene ciertas características o principios, ¿no? Principios de subsidiariedad, de interacción, etc. Y en base a eso vas a tratar de darle una explicación mejor. ¿Y eso para qué te sirve? Te permitir diseñar, planear sistemas, modelar, simular fenómenos, definir requerimientos de ingeniería de modelos que tú has desarrollado, has construido, y con ello transformar la realidad. ¿Cuántos de ustedes no? Bueno, en esta época no se da, pero en mi época a un estudiante decía, levante la mano los que quieren ser revolucionarios. En mi época, que cambien la sociedad. Y la mayoría levantaba. Pues bien raro que alguien no levantara. Yo también quiero ser transformador, revolucionario, se decía, ¿no? Ay, si pregunto eso, entonces se hacen los locos, se ponen a silbar, a mirar a otro lado, ¿sí o no? ¿Quién quiere ser revolucionario? Y claro, ¿quién quisiera participar en proyectos de transformación digital? Pucha, que ahí todo el mundo levanta, no solamente la mano, levanta la nariz, levanta todo, ¿no? Transformar la realidad. Somos capaces de transformar la realidad, haciendo la realidad algo distinto, con el enfoque de sistemas, con las herramientas de la ingeniería de sistemas. Y hemos dicho que cuando yo construyo es eso que llevo a la realidad, transformándola, esa realidad o ese sistema transformado
tiene un proceso evolutivo que pasa en el desarrollo de ciertas características o de propiedades que la estabilidad, la adaptabilidad, la eficiencia y la sinergia. Hemos dicho que esas son cualidades que van adquiriéndose en los microciclos de vida que tiene un sistema, que usted lo puede ver en su propia experiencia personal. Usted acaba hace muy poco de entrar a este nuevo ciclo de su vida, a este microciclo que se llama la formación profesional. Usted está siendo formado profesionalmente. Y como estudiante de la Universidad de Ingeniería, va a seguir un proceso que requiere estabilidad, capacidad adaptativa, lograr un nivel de eficiencia y finalmente producir aquello que jamás nadie se imaginó que podía usted hacer. Son los ciclos, cada ciclo se produce eso, hemos explicado, ¿no? En este desarrollo de las ideas y sistemas es muy importante recordar. Usted es estudiante de ingeniería de sistemas, ¿no? Es estudiante de ingeniería de sistemas. No es estudioso de ingeniería de sistemas todavía, o ya lo es. Hay gente que son estudiantes, que se tienen el calificativo estudiantes, y otros que estudian la ingeniería de sistemas, que son dos personajes distintos, por si acaso. Uno es el que estudia la ingeniería de sistemas y otro es que es estudiante de la ingeniería de sistemas. Es decir, que tiene el título. Cuando usted estudia realmente la ingeniería de sistemas, se va a encontrar que esta manera de entender la realidad era antes, en su origen, era novedosísimo y era cuestionable. ¿Cómo voy a salir de la analítica, del proceso de estudio analítico a una visión diferente? Si esa es la forma más extraordinaria de entender la realidad, se decía. Desaparición de esta manera de entender la realidad entró en componenda con otra manera de entender la realidad. Y hay gente que creía que no era lo apropiado. Algunos se le planteó este dilema: ¿qué hago? ¿Lo entiendo como un todo o entiendo por las partes? Fue todo un tema de despliegue progresivo, de darle a entender a la gente que hay características de algo, de un sistema, que no lo podrías poder explicar si no lo estudias como un todo vivo. Y el ejemplo que siempre uso es el del ojo, ¿no? El del ojo. El científico clásico, para estudiar el ojo, lo que agarra a la persona, posiblemente un cadáver, ¿no? No un ser vivo, sino un cadáver. Y si fuera un ser vivo, ya le pone una espátula quirúrgica y corta la vista y la coloca en una bandeja de acero quirúrgico y le pone encima un microscopio electrónico para mirar y estudiar el ojo, ¿no? Proceso analítico, cada capa, cada elemento del ojo. Y lo va a estudiar, va a encontrar su composición química, va a encontrar del ojo una serie de aspectos físico-químicos. Le va a poner reactivos para ver cómo reacciona ese ojo. Pero apenas él desencajó el ojo del ser humano o se lo cogió de un cadáver, ese ojo no tiene la característica más importante, que es su capacidad de ver. ¿Está bien? No puede. El ojo solamente podrá ser estudiado en aquella característica que le es más importante, le queda razón de ser, cuando el ojo pueda ser observado o estudiado en el lugar donde debe estar, en el cuerpo humano, en el cuerpo de un ser humano. Esta manera de entender la realidad es una manera de entender novedosísima.
pero que poco a poco va tomando lugar, va tomando vigencia y, digamos, naturalidad en la forma como el científico tiene que ver la realidad, poco a poco, hasta que en un momento determinado se convierte en una razón, digamos, indiscutible, en una razón inevitable, en algo que hay que hacer de todas maneras, salvo que tú quieras no ver la realidad tratando de entender lo más importante. Y entonces se dice que hay un momento en el cual se instaura la condición ontológica de los sistemas, la condición ontológica de los sistemas, es decir, que es necesario o es natural que yo mire la realidad como un sistema. No me lo tienen que obligar, sino que yo entiendo que es la forma más apropiada. Y ese propósito ontológico va a ir universalizándose. Eso, digamos, de una manera no tan, digamos, sencilla por la vigencia y la fuerza que tiene las ideas clásicas, sino que se va a hacer de una manera progresiva, ganando cada vez mayor espacio y validez hacer esto. Y en este esfuerzo hay quienes hay que reconocerle el aporte, su contribución a llegar a que la manera de entender como sistema en la realidad sea algo natural, algo necesario. Ya están los personajes. Uno que vale la pena no olvidar es Kenneth Boulding. Yo digo Boulding, pero es Boulding, ¿no? Un economista americano de ideas novedosas, espectaculares. Se dice que es un contribuyente que contribuye a las ideas más avanzadas del pensamiento keynesiano, de la economía capitalista más desarrollada, más evolucionada. Pensamiento de Keynes, Maynard Keynes. Se le asocia, porque las ideas que tiene Kenneth Boulding tienen la espectacularidad de Keynes. No se le asocia como perteneciente a la escuela keynesiana, no. Bueno, ustedes me imagino en el colegio han estudiado las ideas económicas de Keynes, ¿no? De Maynard Keynes. Supongo yo que no, quizás no han estudiado, pero se lo han tratado, se lo han referido. ¿Qué es lo que pasa? Que el entendimiento de Keynes es un entendimiento más global, más amplio, en la cual las reglas y la dinámica de la economía juega en reglas amplias, en la que el concepto básico de las relaciones que se van a dar y que van a explicar lo que sucede en la economía, le va a llamar mercado, el mercado, ¿no? Es así como que para entender un factor o un aspecto de la economía, el fenómeno económico, hay que entender eso de una manera más amplia, en la que hay relaciones, una arquitectura lógica, una estructura que da explicación de eso, donde el rol que juegan las políticas nacionales son fundamentales. Maynard Keynes. Repito, Kenneth Boulding no se le asocia, no es ni discípulo ni es discipulador de las ideas keynesianas, pero sí comparte esa idea. Sus escritos tienen que ver con esa idea de digamos, de explicación global, integradora, de marco general de la economía, donde el juego económico tiene factores
según Building, diversos, intereses, actitudes, oportunidades, que van a todo ello configurar condiciones para el desarrollo de ciertos factores en el fenómeno económico. Como él es de una, ¿cómo se llama? Él es una persona que profesa la religión cristiana muy fuerte. Ay, la corriente, espérense un ratito. Déjenme, un ratito, a ver. Ahí está. No, no lo tengo nada más. Bueno, él es parte de esta, espera un ratito. No, estoy escribiendo mal acá. Importante esta referencia. Kenneth Edward Building. Ahí está. Espérense un segundito. Ya. Kennedy fue un cuáquero. Perdón, no era americano, sino inglés. Kenneth Building fue un cuáquero que perteneció a diferentes asociaciones, organizaciones importantes en la época que él vivió, ¿no? Y Kenneth Building va a contribuir a una visión del funcionamiento económico global de una manera muy sustancial. Claro que los factores que él en sus escritos plantea son factores que tienen que ver con una visión positiva, muy positiva de la economía, del quehacer humano, del quehacer económico, en la que, digamos, lo que mueve al ser humano es satisfacer necesidades y contribuir en forma mancomunada en el despliegue de la vida humana. Y por eso muchos de sus escritos tienen que ver con el factor solidario y de identificación entre los seres humanos, ¿no? Kenneth Building. Ashby. Ashby es otro personaje por demás conocido en virtud de su compenetración, su profundidad en uno de los temas de su época más moderno, más, además, más llamativo, que fue la cibernética. Ashby es el cibernetista de sistemas más prominente. Sus trabajos son trabajos muy, muy amplios, muy profundos, con una elaboración espectacular. Y lo que pretende él es entender el funcionamiento cibernético del ser humano. Él es un, no sé si neurocirujano, neurólogo, alguien que tiene que ver directamente con el funcionamiento neurocerebral del ser humano. Sus investigaciones son muy profundas, muy amplias, desde el funcionamiento neurológico de los animales hasta de las colectividades. Y él propone un modelo
de comprensión del funcionamiento neurológico humano, que va a servir para que otro famoso personaje, que es Stafford Beer, formule una manera de entender la organización como un, digamos, complejo biológico inteligente. Ashby le da los elementos de base para dicha comprensión. Y entonces, Ashby va a contribuir de una manera bastante sustancial en este aspecto de del quehacer humano, ¿no? Del entendimiento del funcionamiento humano, pero aplicado extendidamente al comportamiento organizacional. Otro personaje es el famoso von Neumann. Von Neumann no se ascribe, él es un matemático, y escribe de diferentes materias, desde economía, von Neumann se mete al tema, a la fisicoquímica, su nivel de despliegue de conocimiento es bastante amplio y es reconocido en diferentes ámbitos, incluso en la parte informática, porque se le atribuye a Neumann la estructuración de la arquitectura de la computadora moderna. Y efectivamente es el que tiene una idea clara, conceptual, de cómo una máquina se debe articular para que sea una máquina que desarrolle altas capacidades de procesamiento y venza al ser humano en capacidad, no digamos racional, sino en capacidad de articular la información para un uso apropiado, ¿no? Von Neumann. Neumann también tiene trabajo relacionado a autómatas. Esa es la obra que más va a impresionar en la época que él estaba, fue su teoría sobre los autómatas celulares. Pero también sobre la bomba atómica, ¿no? Porque él participa del proyecto de bomba atómica dando un modelo matemático para la explosión, ¿no? La manera como la energía atómica se puede desplegar de tal manera que genere un impacto o un efecto manejable, deseable para quienes hacen uso de ella, ¿no? Neumann. Otro personaje importante en la construcción de estas ideas fundamentales para darle naturalidad al pensamiento, al pensar de sistemas, es Norbert Wiener. Norbert Wiener es el padre de la cibernética. Si ustedes leen la obra de Norbert Wiener, el más conocido, la obra más extendida, más impactante, que es cibernética propiamente, o la comunicación entre animales y máquinas, es muy, muy ilustrativo. Pero ustedes van a darse cuenta que al comienzo nomás de esa obra, él sustenta un propósito científico. Lo va a sustentar de una manera, digamos, muy marcada, diciendo que la ciencia clásica ha contribuido al desarrollo del conocimiento humano, pero limitadamente. De no poder salir de ese aporte limitado por la fragmentación de las ideas, por el despliegue de las diversas especialidades que en la ciencia se distribuye para el interés de los científicos. Los científicos consideran en la época del pensamiento clásico de que un científico apreciable, un buen científico, era un personaje que se especializaba en algo.
en un conocimiento particular. Y Wiener va a decir que eso fue que le dio, digamos, más, ¿cómo se dice?, incidencia, más capacidad de abordar ciertos aspectos, pero también una gran limitación, en la que se abandona el estudio de totalidades por mirar cosas muy particulares. Y eso Wiener en su escrito es muy fuerte. Todos ellos y otros más, que acá no los menciono, que voy a mencionarlo posteriormente, van a hacer aportes a la teoría de sistemas, logrando que ésta se constituyera ya un cuerpo científico que fue reconocido como tal el año 1950, ¿no? Año en el que ya a nivel mundial se declara la teoría general de mañana no como una teoría, sino como ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ciencia? ¿En qué consiste esa diferenciación? ¿Cómo podemos distinguir una de otra? Y entonces, esto es, digamos, tiene una grave importancia por cuanto la validez de las ideas y la propuesta que se va a hacer en un ámbito determinado se da en la medida que se considere ciencia, no una teoría. Y entonces, vale la pena en ese sentido hacer pues tener claridad en qué se diferencia una propuesta llamada teórica o de teoría con la que daríamos una propuesta científica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? A ver, Percy, Palacios, ¿nos puedes decir? Teoría sería una explicación ya comprobada, estudiada, y ciencia vendría a ser la aplicación de esta explicación en forma física. No. Jairo, ¿estás ahí? Sí. La ciencia sería algo más como una afirmación o algo más como establecido, y la teoría es como un como una introducción, una esencia más Mire, de lo que estudiamos. usted está estudiando en una universidad de ciencia, ¿sí o no? ¿No? La Universidad de Ingeniería es una universidad de ciencia. A ustedes le han exigido el dominio de la ciencia básica para entrar, ¿sí o no? No por las puras. Entonces, es más, cuando ustedes salgan, no sé si ya les han dicho o no les han dicho, porque debieron decirle desde el comienzo que cuando usted acabe la carrera, si usted acaba, cumple los requisitos para acabar la carrera, le van a dar un grado, le van a dar un diploma que le van a colocar con un grado. El grado que te dan cuando acabas la carrera es de científico. El grado de quien acaba en la Universidad de Ingeniería es de ciencia. Es un grado de ciencia. ¿Saben eso o no? ¿O no sabían? Jairo, ¿sabías eso? Que estás estudiando para que al final te den un grado de científico. ¿Sabías o no? Bueno, eso es lo que da la universidad. La universidad se supone que está preparándote para que tengas un grado en ciencia. Yo tengo usted ve mi título, dice
ingeniero Ariel Llanos, ¿no? Se le otorga a nombre de la nación el grado de ciencia. Con mención en ingeniería de sistemas. Eso dice. El grado principal es ciencia. Entonces, para uno debe estar claro. Una teoría es una serie de ideas, de consideraciones, conceptos que dan cuenta de una explicación acerca de algo, que explica algo. Yo tengo la teoría de que las mujeres son mucho más leales que los hombres, que son mucho más inclusivas que los hombres, que las mujeres, cuando son madres, no prefieren al más guapo, no prefieren al que más se le parece, son más inclusivas. Los varones son más exclusivos, prefieren a quien se le parece o que hace gestos parecidos a él. El hombre, frente a una situación complicada, huye. La mujer protege. Tengo una teoría que la mujer es mucho más capaz de vivir en sociedad que el hombre. Que la mujer es superior al hombre en la vivencia social. Es capaz de resistir el dolor, la adversidad, y no renunciar a proteger a los suyos que el hombre. Esa es mi teoría. ¿Sí? Que cuando una mujer se enferma, está mal, hace todo lo posible para levantarse, para seguir cuidando a su cría, a su hijo, a su hija. El hombre se derrumba. Mi teoría es que la mujer es superior al hombre. En ese aspecto, ¿no? Los aspectos que estoy mencionando. Que el hombre no aguantaría los dolores de un parto. Después de dolores de parto, la mujer quiere reventar de felicidad. No le dura ese dolor tanto. Un hombre cuando le sufre una dolencia, se va a quejar de ella casi hasta su muerte. La mujer es superior al hombre. Esa es mi teoría. Es una teoría. Yo he trabajado con muchas mujeres, me han rodeado hombres y mujeres, y la mujer es más leal. Los hombres solemos ser traidores, solemos ser desleales, infieles. La mujer es superior al hombre. Esa es mi teoría. ¿Ya? Pero eso es un principio científico. La diferencia está en que yo puedo darle una explicación a algo con una teoría, pero yo tengo que constatarlo repetidas veces y que sea algo que construya un patrón para yo decir que esto es científico. Lo que sí es científico es que el promedio de notas que sacan las mujeres frente a los varones en teoría y ciencia de sistemas o en teoría general de sistemas, que es el nombre del curso, lo que sí es científico es que siempre el promedio de las mujeres es mayor al de los hombres. El promedio, ¿verdad? No la suma, porque normalmente es más hombres que mujeres. Pero el promedio siempre es mayor de las mujeres en este curso. ¿Eh? Ahora en este curso no hay damas.
No, no hay damas. Y entonces no hay forma de compararlo. Pero todos los ciclos donde ha habido damas, siempre el promedio superior es superior sustancialmente al de los varones. Eso es científico, ¿sí o no? Porque tengo los datos, mis promedios de ciclo. Está comprobado que la mujer es superior al hombre. ¿Es un dato científico o no? Cuando me refiero al aprendizaje de la teoría y la ciencia de sistemas, yo puedo decir eso ya no es una teoría, eso es verdad científica. Bien, entonces cuando decimos que se constituye en un cuerpo científico, es porque ya la comunidad científica se ha dado cuenta que no se trata solamente del conjunto de ideas, de conceptos que explican algo, sino que se comprueba de una manera fehaciente en diferentes niveles y diferentes ámbitos de la realidad. El año 1954, coincidentemente el año que yo nací, nació también, no junto conmigo, en mundos distintos, una organización llamada la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, ¿no? Que fue conformada por, lógicamente, el famosísimo, el punto central, el personaje más importante de este conglomerado de científicos, Bertalanffy. Estuvo ahí también Building, Rapoport, el matemático, también famoso matemático, el que construye las bases para la teoría de redes, el fisiólogo Ralph Gerard, que es un personaje importante por cuanto Gerard es un fisiólogo. Y en esa época, el fisiólogo era aquel que trataba de entender las características fisiológicas de los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, tratando de darle una explicación estructural. Inicialmente no, era explicación, ¿cómo se diría? Genética, simple, ¿no? Una descripción general, pero Gerard le añade una explicación que da cuenta de las razones por las cuales hay características compartidas en las especies. El fisiólogo Gerard es parte también de ese grupo de gente que el año 1954 van a constituir la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, que con el tiempo va cambiando de nombre hasta llamarse la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, la ISSS, organización que agrupa a todos los científicos de sistemas del día de hoy y que incluso estudiantes universitarios o profesionales pueden asociarse siempre y cuando tengan interés en hacer investigación en el campo de sistemas. La ISSS, que es digamos, la organización desde el punto de vista de la ciencia más importante en sistemas. Nosotros no pertenecemos de una manera central a la IEEE, a la Sociedad Internacional de Ingenieros Electrónicos y Electricistas. Y electrónicos, perdón. No, eléctricos y electrónicos. No pertenecemos ahí. Sí podemos pertenecer por cuanto también ellos ven el tema de sistemas. ¿Ya? Podemos hacerlo, pero nuestra sociedad internacional es la Sociedad Internacional para la Ciencia en Sistemas. Es muy importante, al cual han pertenecido los personajes más característicos en el desarrollo de las ideas de sistemas, especialmente en el campo de la ciencia. Y esto nos da
un lugar muy especial para esa exploración múltiple, multidisciplinario, que va a alimentar, darle sustancia, solidez, contenido a las ideas y sistemas para su desarrollo y aplicación en diferentes ámbitos del quehacer humano, del quehacer científico, del quehacer profesional, ¿no? de la ingeniería de sistemas. No olvidar también la ciencia de sistemas es una referencia a aquellos aspectos o principios que van a servir para dar base inicial al desarrollo de temas aplicativos. Cuando se hablaba de que se aplica, que es algo que se aplica, eso no es ciencia, eso es ingeniería. La ingeniería se basa sobre conceptos, conocimientos de ciencia. Entonces la ciencia de sistemas tiene en ese sentido un rol y un papel muy importante, dado que sobre esa base la ingeniería de sistemas hoy en día toma solidez, ¿no? Y entonces en este panorama, en la cual ya el pensar de sistema es ontológicamente válido, es que surge, digamos, se vuelve gigante la persona de Ludwig von Bertalanffy con su propuesta de teoría general de sistemas. Originalmente, teoría de los sistemas generales, y luego ya teoría general de sistemas. Y esto le va a permitir darle forma conceptual al enfoque, a la filosofía, a la ciencia de sistemas. Y Bertalanffy se encarga de difundir esta teoría de manera bastante más fácil de entender. El libro que ustedes están, pues, lógicamente leyendo, ¿no? Están profundizándose. La teoría general. La teoría general de sistemas van a aparecer en los años 30. Cuando ustedes van a abordar la teoría desde el punto de vista de la literatura, se van a encontrar con un documento que es una recopilación de escritos y de propuestas epistemológicas de Bertalanffy, que pone en marcha desde su acercamiento a los fenómenos biológicos. Y es una propuesta que lleva a un entendimiento epistemológico organicísmico, es decir, entender la realidad como si fuera un órgano vivo, si fuera un organismo. Y es una manera de entender que va a permitir articular e integrar muchas ideas que ya iban a aparecer o estaban apareciendo, ya habían aparecido en diferentes ámbitos de la ciencia contemporánea con Bertalanffy. Y Bertalanffy va a decir, él mismo va a decir que la teoría general de sistemas es una teoría lógico-matemática que se propone formular y derivar principios generales aplicables a todos los sistemas. Eso es la teoría general de sistemas. Con la articulación de la teoría general se armonizó diversas contribuciones. Diversas. No se puede imaginar, cuando ustedes lean el libro, como están leyendo el libro, van a darse cuenta cuánta referencia hay a los científicos de la época. Lo refiere con suma tranquilidad, porque el aporte de Bertalanffy básicamente es la recopilación y armonización de esas ideas en un tratado epistemológico, ¿no? Y eso llevó a cambiar la estructura mental, la manera de estructurar las ideas
del pensamiento científico actual, ¿no? Desde fin del siglo pasado a este siglo, ¿no? A este siglo. De ahí, en ese libro, lo que se trata de demostrar, de hacer entender que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas de manera significativa en términos de cada componente por separado. La comprensión de los sistemas solamente se va a poder dar cuando se estudia esa realidad, el sistema como realidad, en forma completa, entera y en funcionamiento, en vivo, y involucrando en ese entendimiento la conciencia y la claridad sobre las interdependencias que hay entre esos componentes. La teoría general de sistemas tiene 3 premisas básicas que ya ustedes seguramente lo saben. Uno, que los sistemas existen dentro de otros sistemas. No es posible, o sea, ver un sistema que no pertenezca a otro sistema. Todos los sistemas pertenecen a otro sistema. Es parte de algo mayor. Todos los sistemas interactúan, todos los sistemas están relacionados, no hay sistema cerrado, todos los sistemas son abiertos y se caracterizan por cambios que se van a dar en virtud de procesos de intercambio infinito con el medio que los rodea. Y la tercera premisa es que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Y su estructura depende de la relación con su entorno. Y esto tiene una implicancia muy importante. ¿Cuál es la perspectiva que se da a partir de esta exploración del campo natural o del entendimiento biológico de la ciencia, ¿no? ¿Qué se da? Primero debemos decir que fueron los biólogos los primeros quienes se vieron en la necesidad, en la obligación de pensar en términos de totalidad. ¿Por qué? Porque independientemente cada componente de la realidad biológica no era suficiente para despejar el entendimiento del enigma de la vida, de dónde se origina, qué lo produce, qué lo reproduce, qué lo mantiene en el tiempo. Y esta forma de entender la realidad tiene una fuerza espectacular, dejando en una situación casi de ridículo el reduccionismo científico clásico, que evitaba mirar las complejidades en su totalidad, ¿no? Supera ese reduccionismo científico clásico, ¿no? Pero sobre todo obliga al científico a tener cuidado de entender los impactos o lo que tiene que ver más allá de lo que yo observo. Tener, digamos, responsabilidad sobre lo que va a suceder si yo cambio parte de un sistema, porque cada sistema es parte de otro. Y si yo cambio, puede tener un efecto concéntrico o colateral. Y por lo tanto, la teoría de sistemas va a incorporar un aspecto moral, ontológicamente relacionado a su base filosófica, que todos nos pertenecemos mutuamente e interactuamos con la realidad. Cualquier alteración de la realidad va a generar un efecto sobre lo que está más allá de esa realidad y sobre todo a la vida de los seres vivos. El estudio de los seres vivos exigía considerar a estos como si fueran elementos o aspectos que pertenecían a una jerarquía de composición biológica organizada en niveles,
cada uno más complejo que el anterior. En cada uno de estos niveles aparecen algunas propiedades que justamente ahora en la explicación que se ha dado en la traducción se trató, propiedades emergentes, que se explican a partir de los componentes niveles inferiores o anteriores. Y por qué esas características en las jerarquías mayores de complejidad se derivan de la interacción de los elementos o de los componentes que están en los niveles más bajos. No como transición o transferencia de las características de los componentes individuales, sino producto de la interacción de diferentes componentes que podrían tener incluso naturalezas distintas. Es la interacción la que produce esas nuevas realidades que se llaman, como dijo Diego, características emergentes. En la década de los 30, como digo, en la comunidad científica básicamente, va a haber un impacto por la aparición de estas ideas bien ordenadas, bien explicadas, que se le llama teoría general de sistemas, ¿no? Es una teoría potente, que reemplaza o va a ser una alternativa para reemplazar la manera clásica de la manera como se quería explicar los fenómenos naturales, que era totalmente insuficiente. Ahora los científicos se les abría la mente en una visión distinta y más satisfactoria de la realidad biológica. En los años 40, un poco más allá, y hasta los 50, aparecen el gran interés, el extraordinario interés, porque la realidad se ha estudiado interdisciplinariamente. Interdisciplinariamente. En los años 50 aparece esta obra de Wiener, de la cibernética y la comunicación entre animales y máquinas, y ahí en esa introducción que hace Wiener es muy importante señalar que lamenta mucho que haya espacios del entendimiento humano no abordados debido a que los estudios que se hacen son, digamos, focalizados en disciplinas muy específicas, bien especializadas, dejando extensos campos de la realidad no estudiadas, debido a esa extremada especialización que se va a dar en la búsqueda del conocimiento humano, porque la ciencia clásica orientaba, empujaba al pensador, al científico, a fragmentar la realidad y atomizarla. Y son esos aspectos, digamos, de base que va a aparecer una manera de entender nueva. Esa manera de entender nuevo va a tener una expresión en los años 80. Va a aparecer en el mundo en los años 90. Pero ya de los años 50 viene a haber, sentándose la base para lo que se va a llamar el movimiento del pensamiento de sistemas, en la que hay una fuerte idea de considerar la revisión de la realidad desde el punto de vista de la totalidad y de las propiedades que dicha totalidad tiene como tal, como aspecto total, ya no por razones de las características o propiedades de cada componente o parte de esa realidad, ¿no? Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. André García. A ver, André, haz tu pregunta.
Profesor, ¿podría volver a repetir lo que es la diferencia entre teoría y ciencia? Claro, por supuesto. Teoría es un conjunto de ideas, de conceptos, de presupuestos que tratan de darle una explicación a algo, que le da una explicación, no es que le trate, no da una explicación, es una teoría. Puede haber sobre una misma situación, un mismo fenómeno, una misma realidad, diversas teorías. No sé si tú has escuchado que nuestra economía está yendo bien, ¿sí o no? ¿A qué se debe que esté yendo bien? ¿Hay diversas teorías o no? Una teoría, en la que el 98% de la población no cree, es al buen gobierno de Dina Boluarte. ¿Has escuchado de ella, André? Claro, debe ser ¿Sabe que el 2% que lo aprueba. 2% cree que las cosas están yendo bien por Dina Boluarte, ¿correcto? Y Dina da su teoría, ¿sí o no? Ha salido a explicar las políticas, las medidas que tomó. Ella tiene una teoría. Los economistas liberales consideran que las bases estructurales que estableció don Alberto Fujimori, han sido las que han llevado a que el país en estos momentos, independientemente de quién gobierne, mantenga un desarrollo y un crecimiento económico sostenible en el tiempo. ¿Es otra teoría o no? ¿Has escuchado esa teoría? Que gracias a Fujimori vamos bien. ¿Sí? Esa es otra teoría. O sea, hay varias teorías que explican el fenómeno. Hay quienes dicen que a raíz de la guerra política que hubo en el Perú, llamado el senderismo o el terrorismo, no, esta teoría no, nace no de ahí, nace del gobierno del gobierno militar. En época del gobierno militar, Velasco Alvarado, no sé si han escuchado ese nombre, Velasco Alvarado, hizo reformas, ¿no? La que más se recuerda con cierto desprecio y menosprecio es la reforma agraria. Pero sucede que el gobierno militar de Velasco Alvarado fue un gobierno nacionalista. Más que la reforma en sí mismo, el mensaje de Velasco Alvarado era que la tierra era del campesino y que el campesino era digno de ser propietario de su tierra, que no era un personaje de segundo orden, menospreciado por la gente más vinculada al mundo occidental, sino que era un ser capaz y digno. Y con Velasco Alvarado, pues, el cantar el himno nacional a la medianoche, el sentirse peruano, ¿no? Ya el patrón no comerá de tu pobreza, decía Velasco Alvarado. Tenían cosas así. Y aparecieron pues los indigenistas, entre ellos Nicomedes Santagris, su famoso poema Indio de la cordillera. En tu desconfianza pienso, pero penetrar quisiera. Aparecieron muchos escritos del valor del indígena y de su cultura, y de pronto esa cultura de, de desprecio que había a las personas que venían de la sierra, de provincia, se volvió más bien en un sentido de dignidad indígena. Con la revolución de Velasco Alvarado, ya el serrano y el cholo ya no se sentía menos. El que le está enseñando este tema de ciencia
es un cholo, ¿sí o no? Recontra cholazo. Si no hubiera habido la revolución de Velasco Alvarado, un tema de ciencia como este hubiera tenido a una persona que habla el español a duras penas y hablaría más fluidamente el inglés. Gringuito de ojos celestes o verdes, en fin. ¿Ya? Porque se pensaba que para ellos era el conocimiento científico. Gracias a Velasco Alvarado, los serranos, los cholos, los aborígenes de la selva, sintieron que eran capaces de no ser tratados como esclavos, como sirvientes. Y la fuerza empresarial que va a venir con la migración que se va a producir en la época del terrorismo, la gente sale del campo, se va a las ciudades para sobrevivir. Han dejado el campo ya, dejaron de hacer agricultura, se dedicaron a hacer el comercio, a trabajos de manufactura, de artesanía, y ya luchando por sobrevivir a la ciudad, invadidos con las comunicaciones que viene por la televisión, y todas las películas, las series, las telenovelas sobre el mundo occidental. Esa gente que viene del campo, que antes se contentaba con lo que cosechaba, con lo que comía para el día a día, ahora no, ahora quiere ganar más, hace su emprendimiento, es empresario. Vayan ustedes para Gamarra un día, pues a pasear, solamente pasear, y miren las personas que están ahí. ¿Encuentran blanquitos? Bien raro, sí hay blanquitos, pero son pocos. Esos empresarios son todos, o la gran mayoría, como nosotros, cholazos, serranazos. Y eso ha hecho que la economía se mantenga, porque tienen capacidad y resistencia. El indígena es un ser luchador, resistente, ha resistido la opresión, la esclavitud, y resiste las circunstancias más difíciles. Y sigue creciendo, ¿sí o no? Desprecia a su gobernante, lo desprecia. Congresistas y presidenta no lo quieren, ¿sí o no? No los quieren. Pero sigue adelante, trabaja, produce. Esa es otra teoría. Y puedo seguir dando teorías, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Una teoría es la explicación de algo. Siendo que tiene que tener lógica, tiene que tener consistencia, ¿no? Un conjunto de ideas ordenadas de manera tal que dan explicación de algo. ¿Qué es lo que realmente sucede? Y da explicación científica a esto. Requiere un estudio, información que hay que sacar a estas teorías, extraerle aquellas variables que requieren datos para mirar que se comprueben la realidad y que realmente explican el comportamiento que se da. Y si los datos, las verificaciones se constatan, ya no va a haber una teoría, sino una prueba científica. ¿Está bien? Andrés, ¿estás ahí o te dormiste? ¿Estás conmigo? No te veo. Sí, profesor. Pero prende tu luz, ¿qué pasa? ¿Estás ahorrando luz? No, es O que... sigue una vela. La próxima. Entonces, yo no, como no se puede ver todas las caras, las que veo son mis paisanos, son paisanos míos. No se nota que se apellidan Salas, Bocangelino, Palacios, Villalba, ¿no? Romero, Martínez, Llanos, todos son peruanazos. No hay Rockefeller, no hay nombres rimbombantes, ¿sí o no? De esos extranjeros, ¿no? Hoy hay alguno. Bueno, hay un García Pérez, eso. Pero también es así de nacional, García Pérez, por si acaso. ¿Ah? Bueno, no sé si captaste la diferencia de teoría. Teoría es un conjunto de ideas que explican algo. Y se dice que es ciencia en la medida que es algo que está comprobado, está verificado y se constata que es así realmente. ¿Ya? Puede haber
teorías diversas que explican bien, ¿no? Algunos, bien, la mayoría, cada uno se inclina por su enfoque teórico, ¿no? Y para ciertas cosas como la economía, la sociología, la psicología, bien difícil sacar una conclusión que se puede llamar, esta es la conclusión científica. Normalmente son teorías, que entre ellas disputan la mejor explicación. Eso normalmente sucede. Otra pregunta, buena pregunta, gracias André por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Percy. Buenas, profesor. Siempre he tenido esta duda y es que como recientemente estamos abarcando el término de sistema con forma de totalidades, ¿usted me podría dar un ejemplo, algo conocido, algo fácil de entender de cómo cambiaría la comprensión de un problema que ocurre en el sistema si se analiza de forma aislada el componente y cuando se analizaría como un todo en sí? ¿Cómo cambiaría la A forma ver, de un problema? no te he entendido bien la pregunta. Repíteme otra vez. O sea, ¿cómo cambiaría entender la forma de que ocurre un problema si es que lo analizamos por componentes y si lo analizamos como un todo en sí, como un sistema? Si me Allá. podría dar un ejemplo conocido. Un ejemplo conocido, no. Digamos, yo quiero explicar mi desempeño en el desarrollo, digamos, de las asignaturas, de la temática de las asignaturas. ¿Correcto? Una cosa es de que yo agarre a una persona, ¿no? A ti y te diga, oye, ¿qué te parece esto? Esto es lo que se hace, ¿cómo lo harías tú? Y yo analice desde tu perspectiva algo. Tú eres un componente de esta compleja comportamiento del sistema pedagógico que desarrollamos acá, ¿no? Entonces, es una forma de abordar. Posiblemente si yo le pregunto a otra persona y le diga, ¿qué opinión tienes tú sobre lo que se hace en este curso? Su perspectiva va a ser distinta, ¿correcto? Entonces, si yo quiero tener un entendimiento completo, va a salir conclusiones diferentes si yo tomo en cuenta, primero, la perspectiva de estudiantes que están volviendo a hacer el curso conmigo, de estudiante que es nuevo, por primera vez escucha estos temas, de estudiantes que ya salieron del curso, ya aprobaron y ya salieron. Que yo le pregunte a alguien que discrepa, que no le interesa un pito los sistemas, sino le interesa bien la parte técnica, informática, ¿no? ¿Qué le parece? Porque tienen una visión crítica. ¿Está bien? Entonces, una visión que tome en cuenta diferentes factores de la realidad, el tema pedagógico, didáctico, está el tema aplicativo, conceptual, están en los temas instrumentales, como la lectura, como es la exploración, la investigación, la traducción. Yo uso varias. Tomando en cuenta todo eso, yo puedo sacar una manera de darle una evaluación a lo que hago. Pero podría solamente ceñirme a la opinión de un componente de eso, que es la opinión de un estudiante respecto solamente a la parte, digamos, conceptual, ¿no? Y sacar una conclusión al respecto. Entonces, ahí hay una diferencia. Este ciclo que ha pasado no lo he hecho, pero hago encuesto a los estudiantes y les pregunto sobre diferentes aspectos del curso. Normalmente salgo bien librado
poco aporte hay para mejorar. ¿Les parece bien? A los alumnos dicen, han entendido, la parte metodológica y pedagógica está bien, que creen que yo conozco el tema. En fin, salgo bien librado de una encuesta. ¿Ya? Pero de la encuesta que se saca para calificar, que saca la facultad, la universidad, se pasa una encuesta. Nuevamente salgo mal. Salgo mal. ¿Por qué? Porque la encuesta la pasan después del examen parcial. Y hay una buena cantidad de alumnos que me está aventando la madre. Está sintiendo que soy un desgraciado. Y me machetean ahí. En la encuesta me sacan la mugre. Yo ya lo sé, ya sé que me van a sacar la mugre. A veces me dice, ingeniero, ya no, como usted que tanta experiencia tiene, tanto conocimiento, los alumnos no lo quieren, me dice. Y es una perspectiva, ¿no? Bajo ciertas circunstancias que pueden sacar cierta conclusión. Entonces, depende, pues, ¿no? Repito, yo puedo tener un entendimiento tratando de abarcar diversos aspectos que integran una realidad y esa combinación me puede dar una idea mejor, mayor, de la que yo pueda sacar en virtud de una información, un dato que venga de un aspecto o de un elemento de esa realidad, ¿no? Y fíjense, el tren. ¿Ustedes han escuchado del tren Lima-Chosica? ¿Han escuchado el tren Porqui? ¿Han escuchado esa? ¿Sí? El tren Porqui, ¿no? Ya. Ya. ¿Necesitamos, digamos, vehículos para transportarnos? Sí, ¿no? Sí. Ya. ¿Quién se opondría a eso? Nadie se opone, ¿no? Aunque los Porky Boys creen que porque se critica la manera como se ha hecho, se oponen al tren. No, yo he escuchado, no sé que se oponen al tren. ¿Cuál es el problema con haber abordado el tema de transporte de Lima-Chosica solamente con el aprovechar una oportunidad, entre comillas? ¿Qué debió haberse considerado? A ver, Aarón, ¿estás ahí? Sí. Aarón, si tú hubieras sido alcalde de Lima, ¿qué factores hubieras considerado? Sí, sí, la población está de acuerdo. Si la población está de acuerdo, si hay la infraestructura necesaria, estaciones, rieles, ¿no? Condiciones de la vía, ¿de acuerdo? O sea, hubieras considerado todo eso. ¿Qué se necesita? Si se necesitan los permisos, ¿no? ¿Qué permisos se necesita? ¿Qué requisitos hay para que te den los permisos? Evalúo por qué Chile, por qué hasta Bolivia tienen trenes eléctricos de alta velocidad, ¿no? Porque ellos pueden tener y nosotros no. Nosotros tenemos un tren a diésel eléctrico, ¿no? Contaminante. Yo evalúo eso. Dice, el López Aliaga todavía ofreció que iba a ser la ciudad más moderna del mundo, ¿no? Pero en América Latina vamos a ser la ciudad que mantiene un sistema de 40 kilómetros por hora, un vehículo de 40 kilómetros por hora que contamina el ambiente. Se necesita, sin duda, pues, o sea, si no tienes algo, te contenta, ¿sí o no? Si no tienes carro, te vas en bicicleta, si no tienes bicicleta, patín, pues, ¿no? ¿Sí o no? Si no tienes, cualquier cosa vale. ¿De acuerdo? Pero si yo tuviera una visión amplia, de mayor
consideración de sistema, no sé, este tipo incluso se ha hecho endeudar no sé por cuántos años, en base a todos los temas que ha querido ver, y que no le está yendo tan bien, ¿no? Como el tema este de la playa en San Juan del Lurigancho. ¿Alguno de ustedes ya se bañó en la playa de San Juan del Lurigancho? Pero ha invertido plata ahí. Entonces no hay una visión completa. Hay un buen ejemplo, ¿eh? López Aliaga es un buen ejemplo de aquel que piensa, él justifica que hubo una oportunidad que costó, no es que no costó, una oportunidad porque es un regalo, dice, un regalo. Pero es una visión tan limitada, hubiera sido distinto si se viera de manera más completa, ¿no? De repente no hubiéramos tenido el tren ya. La ventaja ahora es que se tiene el tren, ya está en Lima, ¿sí o no? Ya está el tren, ¿no? Quizás si hubiera sido un tren más moderno, eléctrico, no lo hubiéramos tenido. No existiera todavía. Tendríamos que endeudarnos, en fin, pagar algo que recién viniera. Pero ahora está el tren acá. Por supuesto, como se ha visto tan limitadamente, está acá en Lima, pero para que quien quiera vaya a verlo, ¿no? Vaya a verlo ahí en, no sé cómo se llama, el Parque La Muralla, creo que es. Si alguien va, por favor, me avisa, toma fotografías, por supuesto, y luego compártelo aquí. Hay ahí una visión limitada. Hay una diferencia. ¿Está claro, Percy? Sí, profesor, está claro. Gracias. Bien. Muy bien, joven. Entonces nos encontramos el día de mañana en este mismo canal. Muchas gracias.